ejercicio 1 hay que sumar y restar los vectores F1 y F2. Para la situación 1 tenemos que F1 y F2 son colineales con sentido opuesto, por lo tanto el resultado de la suma es este vector, que es la suma de dos vectores opuestos. 300 para un lado, 100 para el otro, el resultado es de 200. Y para la resta hay que acordarse de que la clave es sumar el opuesto. De tal forma, F1 menos F2 es lo mismo que F1 más menos F2. El opuesto de F2 es un vector igual a F2 en módulo y dirección pero sentido opuesto. Y por eso la suma da esta vez 400 newtons. En la siguiente situación los vectores forman 90, por lo que hay que hacer el paralelogramo para trazarlo. Si no te acordás cómo se hace, aquí en la pantalla lo están haciendo. Y para saberlo en cuentas se hace el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo que forman los vectores con la suma. Y si querés saber cuánto ángulo forma el vector resultante con una línea horizontal, en este caso, se puede usar la línea trigonométrica de la tangente, que maneja el cateto opuesto sobre el adyacente. El opuesto nos damos cuenta que es igual a F1 y el adyacente es F2. Como se dijo antes, para restar hay que sumar el opuesto, y este es el opuesto de F2. Se nota. La suma también nos lleva a hacer el paralelogramo y nos damos cuenta de que los catetos siguen siendo los mismos a pesar de la orientación de F2, por lo tanto el resultado, cuando sume los cuadrados de los catetos, va a ser el mismo. El signo se debe al sentido de F2, no debe ponerse en la cuenta de Pitágoras, y si lo ponen, el efecto se verá cancelado porque está elevado al cuadrado, y cuando elevan al cuadrado negativo queda positivo. La situación 3 nos muestra dos vectores que están formando un ángulo distinto de 90, un poco más chico. La suma se traza también con el teorema, se traza con el método del paralelogramo, y la suma es una cuenta más extensa que la del teorema de Pitágoras. Para hacer esta cuenta hay que conseguir el ángulo que forman los vectores que quiero sumar. Y eso, si ustedes lo miden en la hoja que se les dio, nos da 65 grados. Por lo tanto, el módulo de esta suma con 65 grados da 354 newtons. Para restar, el mismo principio, el menos F2. Y ahí hacemos el paralelogramo para saber hacia dónde está orientado el vector resultante de esta recta. Aquí abajo les dibujé los vectores F1 y F2. El F2 está sin dar vuelta, para que notemos que la recta de dos vectores es aquel que une los extremos de los mismos, si es que los pusimos origen con origen, y tiene esa orientación desde el segundo hacia el primero. Si esto es F1 menos F2. Desde F2 hacia el extremo de F1 sale la recta, nos damos cuenta que eran el mismo vector. Y si vamos a hacer el teorema del coseno y usamos el ángulo de 65, hay que ponerle un menos en esta parte. Y si usamos el ángulo que formarían el vector menos F2 con F1, es este ángulo que es mayor de 90. Si hacen las cuentas le da 115 grados, porque sería 180 menos 65 de aquí. Y el resultante de esa recta les da 273 newtons.